digo que qué bien se está aquí. Sí, está estupendamente. Aparte, aquí es donde normalmente suelen tomar café o suelen desayunar la mayor parte de los trabajadores de Codimar. Una parte, pero sí, lo utilizan aquí. Los 4 merenderos estos que ves aquí, llamamos al ayuntamiento, pedimos autorización, nos dijeron que no había ningún problema, tuvieron la amabilidad además de mandar esquemasa y de allanarnos esto un poco, y compramos los 4 merenderos, los colocamos nosotros y es utilizado. No sabía que eran vuestros, yo pensaba que eran de ayuntamiento porque son iguales que los del GAN, que están un poquito más arriba. Sí. Los comprasteis a juego, ¿no? Los compramos a juego, que incluso le eché una fotografía a la chapita de identificación y los compramos en el mismo sitio, y los usan. Sus 30 minutos de bocadillo que tienen todos los días, y no 15, 30 minutos de bocadillo. Vienen aquí, claro, y lo usan aquí. Además, días así, imagínate. Bueno, un día de invierno como el de hoy, que hace hasta calor. Yo abrigo, me parece a mí que me va sobrando. Pero bueno, la idea de sentarnos contigo hoy, que es un domingo, que esto está cerrado, sobre todo para hablar de personal. Creo que uno de los secretos de casi cualquier empresa es el capítulo 1, capítulo de personal, que suele ser el más caro normalmente. El carillo. Sí. Y que si no está bien tratado es más caro todavía. Claro que sí. Entonces, desde hace un tiempo quería sentarme contigo precisamente porque tenéis buena prensa en ese sentido, de tratar bien a la gente. O por lo menos que se trabaja a gusto en Codimar, independientemente de que haya los problemas que tengáis como todo el mundo, como cualquier empresa, habréis pasado las fatigas que hayáis pasado. Pero la gente habla bien de vosotros, lo cual en una empresa de más de 100 personas, ¿cuántos sois? 110 en este momento. Y bueno, en tu caso como culpable o responsable de la empresa, cuéntame, ¿qué hacéis de bien o qué hacéis de distinto con respecto al personal con otras empresas? Yo siempre he estado interesado especialmente en que haya un buen ambiente de trabajo. Yo creo que la clave es que el ambiente de trabajo sea agradable. Bueno, ¿y cómo se consigue? Porque tensiones todos tenemos en el trabajo, como es lógico, y en un momento puntual puede haber una cantidad de trabajo enorme que hay que sacar a la calle, que eso genera más tensión todavía, trabajo en ocasiones duro, porque aunque tenéis bastante automatizada la fábrica, el factor humano va a tener que seguir existiendo, las cosas hay que cargarlas a mano y hay procesos que hay que hacerlos a mano, con frío, con calor cuando toca o con mucha carga laboral y mucha prisa. ¿Y eso cómo se gestiona? Las condiciones de trabajo, sí es verdad que no en todos los procesos se vive igual, pero sí es cierto que lo más importante para crear ese ambiente agradable de trabajo es que se sientan bien tratados. Es decir, hablarles con respeto, hablarles con educación, ser honestos con ellos, escucharlos. ¿Eso de escucharlo a qué te refieres? Es fundamental para todo esto. Tener una vía de comunicación directa para que te cuenten qué ocurre o qué no ocurre dentro de la planta. ¿O cómo? Claro, escucharlo me refiero a que ellos son los que conocen perfectamente el proceso, porque es donde trabajan y son los que te pueden aportar soluciones, aportar mejoras. De hecho, en la empresa ocurre permanentemente. Tenemos nuestro tablón nuestro buzón de sugerencias y que es utilizado. Y son los propios trabajadores los que llegan pues haciéndote propuestas que mejoran el proceso. Pues son de verdad, pues son de esto de toda la vida para el papelito dentro. Sí. Qué bueno. ¿Y realmente salen cosas interesantes de ahí o la gente lo utiliza poco? Me gustaría que lo utilizaran más, eso sí es verdad. Ha habido etapas que se ha utilizado bastante, otras menos. Pero bueno, y eso además incentivamos en las sugerencias que realmente luego se llevan a cabo y que mejoran el proceso, se incentivan. ¿Con pasta? Sí. Oye, mira. Sí, con dinerito. Se le da un cheque de 150 euros para consumir en un comercio local. Hombre, y comercio local y con eso todo se queda en casa, ¿no? Qué bueno. Y bueno, es una manera, es que realmente son ellos los que mejor conocen su trabajo, su proceso, ¿no? O sea, hablamos de, primero, tratar bien a la gente, cuidar a la gente, que es algo que debería darse por sentado y no deberíamos de estar hablando de eso, pero es cierto que no es habitual. Por otro lado, está la parte económica, como me acabas de decir, que doy por sentado también que tienes que tener a la gente razonablemente bien cuidada, sin que se nos vaya la cabeza tampoco. La remuneración es fundamental. Porque la empresa no es viable si no. Claro que sí. No, la remuneración, el tema económico es fundamental. Es verdad que no todo es el dinero,
pero desde luego no puedes tener al personal con unos salarios que no sean los adecuados. Sí, pero es cierto que se suele decir siempre que a igualdad de sueldo te quedas con la empresa que te trate mejor. Pero a igualdad de sueldo. O sea, si me pagan un poco más, igual me lo puedo pensar, que no me merece la pena aguantar o no aguantar. Y luego, por otro lado, estaría el jornada laboral, horarios, condiciones de trabajo y demás, que entiendo que también tienes que cuidar bastante. ¿Y cómo se cuida eso? Tratamos de conciliar la vida laboral con la personal, incluso con la familiar, en la medida que podemos. Es verdad que nosotros tenemos jornada intensiva todo el año. Llevamos ya así, no sé si te digo 20 años así con jornada intensiva. O sea que bueno, no sabía que era... O sea, ¿todos los puestos? Sí. O sea, que por las tardes como tal... Bueno, los puestos de administración, aparte, ¿no? Los puestos de administración siempre ha estado en jornada partida. ¿Vale? O sea, que ellos vienen por la tarde. Pero producción, llevamos muchísimos años en jornada intensiva, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Es verdad que, bueno, ahora tenemos un segundo turno de 3 de la tarde a 11 de la noche, incluso hay un tercer turno, ya con bastante menos personal, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Pero en fin, de alguna forma te permite pues, poder realizar, si sales a las 3 de la tarde, tienes toda la tarde por delante para otras cosas. Y si tienes un turno de tarde, en actividades este caso, deportivas, familiares, sí. etcétera. Normalmente, Morón, por eso sí lo sabía, que sabía que algunos puestos sí lo hacían. Morón siempre me cuenta que él es la empresa ideal para él porque él puede permitirse el lujo de irse de trabajar con la bici, y de entrenar. Eso es. Cuando incluso le toca carga dura. Esto, por ejemplo, de la jornada intensiva todo el año, ¿es viable económicamente? ¿Notáis que hay menos producción o que no lo sé? Nosotros la hemos mantenido porque los resultados han sido buenos. O sea, que no merma la calidad de la producción, sino que o la mantienes o incluso la puedes aumentar porque la gente esté más contenta. Ha ido aumentando. Qué bueno. Ha ido aumentando nuestra capacidad de producción, los resultados están ahí. Año que ha pasado, año que más producto ha salido, ¿no? Y no hemos variado Sabes que te acabas de cargar la máxima de hora en el cortijo, que es lo que se suele contar por aquí muchas veces. Bueno, si lo que tú buscas es la maximización de la productividad, es decir, que la gente, el tiempo que esté aquí, funcione lo mejor posible, la maquinaria puede ir lo más rápido posible. Si te funciona así, esto siempre es lo mismo. Si te funciona... Está funcionando. Está funcionando, pues, lógicamente lo tienes que complementar con la incorporación de buena maquinaria en la empresa, de tecnología en la empresa. Pero a nosotros nos está funcionando, no tenemos intenciones de cambiar ese horario. Ahora que decía, aunque sea una pincelada sobre tecnología, vuestro sector es un sector de los que más se está tecnificando, se está industrializando en ese sentido. Sí. Pero el factor humano sigue siendo imposible de eliminarlo, es más, va aumentando. Sí. Digo por el miedo que suele tener mucha gente es que van a meter a un robot a hacer lo que yo hago. Claro, ¿no? Claro. Bueno, nosotros la robotización de la producción sí que es verdad que está afectando en cuanto a las personas, en cuanto a que se necesitan menos personas, pero quizás esté afectando más a grandes empresas, ¿vale? A grandes empresas. Nosotros tenemos mucho recorrido todavía. Nosotros el hecho de haber incorporado tecnología en la producción, lo que nos ha permitido es reducir costes, poder llegar a clientes que antes no podíamos llegar y de hecho ha ido paralelamente a las inversiones de la empresa en la mejora de los procesos productivos, paralelamente a eso se ha ido creciendo en personas, en número de personas. Hemos contratado anualmente a un ritmo muy superior al que veníamos haciéndolo antes de realizar las inversiones, y te hablo que las inversiones nosotros fuertes las hemos empezado a hacer desde 2017 para acá. Pues de 2017 para acá el incremento de personal ha sido brutal. Claro, pero a eso es lo que me refería antes en cuanto a que tu puesto de trabajo es posible que lo ocupe un robot en un momento determinado, pero te necesito en otro puesto. Es decir, el meter más tecnología implica que tienes que meter personal para gestionar esa tecnología o que te permite acceder a otro tipo de mercado, con lo cual amplías la empresa igualmente. Te permite acceder a otro tipo de mercado, te permite acceder a otro cliente más potencial. Necesitas también tener a personal con conocimientos de ese tipo de manejo de máquinas, de programación principalmente. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos personal así y lo vamos formando internamente también, a personal que además han estado antes trabajando en los tornos convencionales y ahora están trabajando en tornos de control numérico, ¿no? Que se limitan a programar el trabajo, claro, y a ser un mero espectador o controlador del proceso, no hacen otra cosa, y que no le falte material al cargador, ¿no? Según lo que me estás contando,
puede ser también uno de los puntales la carrera interna que tiene alguien dentro de la empresa, es decir, la posibilidad de crecimiento, lo que me decía de puedes empezar en un puesto de trabajo, ir formándote e ir creciendo. Entiendo que eso es vital para la retención del talento. Por supuesto, de hecho es así. Aquí en Codimar, bueno, la mayoría de la gente ha entrado de peón. Evidentemente hemos contratado a muchísima gente que ya tenían, sí, claro, capacidades y eran personal cualificado, pero entras de peón, vas creciendo oficial de tercera, de segunda, de primera, y hay recorrido en la empresa. Normalmente son procesos, dentro del proceso productivo donde se está trabajando, pues tienes un jefe de equipo que un poco es el que te va evaluando, y es el que primero detecta esas capacidades que van unidas deben de ir unidas a una buena actitud, y se tiene recorrido en la empresa. Tenemos casos especialmente importantes en cuanto al recorrido que se ha tenido en la empresa. Actualmente el que es el director de innovación tecnológica de la empresa empezó de peón. Ya tiene una carrera increíble. Si empezó de peón, calculo que se sabe todas las tripas de cómo funciona el proceso productivo de la empresa mejor que nadie. Se conoce absolutamente todos, claro, los procesos. Y además ha sido, bueno, una persona formada íntegramente de forma interna. Sí, con lo cual tiene una formación ad hoc. Es decir, eso es magnífico porque sabe literalmente lo que necesitas que sepa. Claro. Pero fíjate lo importante, la importancia que tiene el jefe de equipo, el jefe de departamento, ¿sabes? Es una importancia vital, porque lo difícil es detectar el talento. Sí, porque a partir de cierto nivel de empresa tú ya no tienes control ni hilo directo diario con todo el mundo. Claro, con lo cual, tienes gente intermediaria que funcione bien. Puedes tener un plan de capacitación que evidentemente si lo tienes vas a tener los recursos, los medios para poder detectarlo, pero si no lo tienes o no lo tienes muy desarrollado, el jefe de equipo tiene que tener comunicación con el Departamento de Recursos Humanos en este sentido. Es el que tiene que irle informando de cómo es fulanito o sutanito en relación a la actitud, como te decía, la capacidad de entender lo que se le pide y el desarrollo de su trabajo. Captar ese talento es lo complicado, pero si lo consiguen, nosotros aquí hemos tenido la suerte de conseguirlo en casos como el que te comentaba antes, de que ha pasado de peón, pasando por todas las líneas de corte, de soldadura, de mecanizados, pero es un caso aislado, hoy en día, como te decía, el responsable de innovación tecnológica. Pero eso me refiero que no es un caso aislado, ¿no? No es un caso. Tenemos otros casos también, también tenemos otra persona que ha pasado directamente de trabajar en corte al departamento comercial, directamente. Se le vio en su momento que tenía esas capacidades, tiene algo fundamental que es el conocimiento del producto. Él también nos lo pidió en su momento y se les ha hecho. O sea, está también ahí está mismo en el departamento comercial. Hay casos también que han pasado por... Hay un caso muy curioso que también empezó de peón, como casi todo el mundo que te digo que ha entrado aquí, ¿sí? Se hizo responsable de fresado y un día llegó a hablar conmigo y me dijo que se iba de la empresa. No jodas. Y que se iba además a la competencia. Y digo, oye, pero ¿qué es que no sé, es un problema económico? Dice, no es un problema económico. Dice, es que me han asegurado de que allí puedo llegar a ser jefe de producción y aquí veo que no tengo creo que no tengo ese recorrido. O sea, fíjate que hay un caso que a mí especialmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Se fue? Y se fue. También es verdad que año y medio después volvió de nuevo a casa, aquí, y volvió de nuevo a hablar conmigo y me dijo que si podía volver a entrar, y al día siguiente volvió a entrar. ¿En su antiguo puesto? Sí, entró en otra área, pero luego ya con el tiempo ha vuelto a su antiguo puesto. Qué bueno. Es decir, que ahí eso es curioso. Sí. Caso curioso. Pues fíjate, me viene muy bien que me cuentes esto por el tema de la retención del talento. Es decir, cómo consigues retener a alguien que tiene aspiraciones y en un momento determinado tú no puedes cubrirlas porque, a ver, los puestos directivos son los que hay. Y, eso es, todo el mundo no puede ser directivo. Un punto en el que no llegas. Claro. Es que la palabra retener
aparte de las connotaciones negativas que tiene la propia palabra retener, es que es algo, es decir, cuando una persona con especiales capacidades te dice, oye, Damián, me voy, yo te aseguro que ya no lo puedes retener. Bueno, sí, cuando has tomado la decisión de irte, ya es irrevocable. Ya no lo puedes retener. Me refiero a detectarlo previamente, detectar que esa persona tiene inquietudes y de alguna manera, oye, espérate, retente un poco. Hablábamos en primer lugar de la captación, de dónde están esas capacidades, dónde tenemos ese talento, y luego tenemos que hablar de qué haces para que no se te vaya, ¿no? Claro. Ya lo decíamos antes. Yo creo que te tienes que hacer ver si un directivo, un verdadero talento de la empresa dice me voy, te lo tienes que hacer ver. Yo me lo tengo que hacer ver, el Departamento de Recursos Humanos se lo tiene que hacer ver, qué es lo que estamos haciendo mal, porque algo seguramente estaremos haciendo mal. Hombre, también es verdad que se dan casos que se pueden ir de la empresa porque la persona tenga esa capacidad emprendedora y quiera desarrollar un proyecto propio y está con eso es imposible hacer y está nada. En todo su derecho. También se pueden dar casos de etapas malas que la empresa pasa y que se pueda crear una cierta inseguridad. Estas personas con más capacidades ven esa inseguridad y optan pues, por cambiar, ¿no? Pero eso tampoco puede hacer nada. Ahora bien, si se te va porque no está suficientemente bien remunerado en cuanto a sus capacidades, en cuanto a la aportación de valor que tiene, si se te va porque el ambiente de trabajo no es agradable, porque trabaja tensionado, porque no se le está tratando bien, o si se te va porque no ve carrera en la empresa, eso te lo tienes que hacer ver, porque esas son las tres claves principales. Claro, a eso me refería, lo exógeno es una época de crisis, un momento puntual externo, que contra eso no puedes hacer nada, porque además el mercado prácticamente va a estar igual que tú, con lo cual si se va a algún sitio es más por una intención propia o por un afán emprendedor, que tampoco puedes hacer nada, pero lo otro sí es cosa tuya. Lo otro es endógeno. Claro. Eso lo tienes que evitar, tienes que hacer todo lo posible por evitarlo. Y bueno, no se nos dan casos, no se nos va nadie. ¿En cuántos años? Porque ¿lleváis cuántos años? Pues empezamos 4, que nos movíamos en 100 kilómetros a la redonda hace casi 30 años. Ahora somos 110 y vendemos en 11 países. Guau, qué chulo. Y en toda esa época te ha tenido que pasar. Te preguntaba lo del tiempo que llevabas porque hayas vivido de todo. Has vivido desde las crisis exógenas, como decíamos en este caso, hasta pues, momentos internos de crecimiento, momentos internos más complicados, entiendo que tiene que haber de todo tipo. Dicen que cuando creces muy rápido te suelen salir estrías, la empresa también, y en un momento dado pues hay huecos que tienes que ir cubriendo y demás. A eso me refería con lo interno. Si internamente lo puedes cubrir, ¿no se te van? Es complicado, es complicado. O sea, tuvimos una... Coño, si fuera fácil, tendría mérito. Es difícil. Mira, bueno, te he contado un caso que es el chico que luego ha vuelto, ¿no? Pero sí es verdad que tuvimos un episodio bastante duro. Precisamente coincidiendo con la crisis financiera, fue en el año 2013. Y tuvimos un episodio durísimo porque prácticamente casi toda la oficina técnica se fueron juntos y montaron una empresa y pasaron a ser de trabajadores a competidores. Lo tuyo. Una empresa competidora directa, ¿no? Competidora directa, efectivamente, ¿no? Llevándose todo tu know-how. Y aquello ocurrió pues por una razón que es importante también tenerla en cuenta, y es porque, bajo mi punto de vista, el departamento no estaba bien dirigido. No estaba bien dirigido, ni estaba bien organizado. Entonces yo lo que hice fue contratar a un ingeniero que según su currículum y según los comentarios que me hacían de él, personas conocidas, pues era válido precisamente para eso, para encargarse de la reorganización del departamento y dirigir el departamento. Y aquello pues tuvo luego en contra el que no se lo tomaron bien los demás, lo entendieron como un competidor, Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta eso. Tienes que tener muchísimo cuidado con ciertas cosas que haces. Aquello lo que produjo fue la salida cuando ya estaba todo decidido de hacía meses y tal, no podías hacer absolutamente nada. Sí, porque a ti te lo comunicaron cuando ya no había decisión, ¿no? Eso es. Entonces, posiblemente ya tendría el terreno para la empresa nueva. Totalmente. Entonces, bueno, se me fue el comercial de esa línea de productos, que el comercial sí lo hacía muy bien, era aparte de amigo personal, era un trabajador qué puñalada, extraordinario. ¿no?
Sí, pues la verdad es que fue bastante duro. Y luego se nos fue el jefe de oficina técnica, junto con su equipo, con 2 más. Entonces aquello sí que fue duro, Pero fíjate por lo que pasó. O sea, no. Y luego por eso es tan importante el plan de carrera, lo que hablábamos al principio, el plan de carrera dentro de la empresa, tu posibilidad de crecimiento dentro de la empresa, porque me cuentas que fue por meter a alguien muy cualificado, pero que todo el mundo consideró como un extranjero, como alguien que venía de fuera de la empresa. Efectivamente, sí, con una especie de competidor, viene a quitarme el puesto. Y bueno, realmente era casi así, porque ya te digo, yo no estaba contento ni mucho menos cómo se estaba dirigiendo ese departamento a nivel técnico, a nivel comercial, sí. Luego no hay mal que por bien no venga. Gracias a aquello conseguimos contratar a 2 ingenieros que son hoy por hoy los jefes de oficina técnica, que la llevan de maravilla, son unos técnicos impresionantes. Qué bien. Y gracias a ellos y a todo el equipo, a todo el departamento que tenemos, y también se reforzó comercialmente, esa línea de producto es la más rentable de la empresa ahora mismo. Qué guay. Pero en aquel momento lo dejaron tocadísimos, imagínate. No, te entiendo. Hablando de personal, más que de personal dentro de la empresa, de personal fuera de la empresa, del entorno de la empresa como tal, el concepto de responsabilidad social corporativa, que se habla mucho desde un punto de vista muy oficialista y demás, que se resume normalmente en qué puede hacer tu empresa para el entorno donde vive la mayor parte de los trabajadores de la empresa y donde reside la empresa, incluso en vuestro caso, en el que vuestro mercado no tiene nada que ver con Puente Genil. O sea, no sé si realmente facturáis algo aquí, pero prácticamente nada. Aquí no se factura nada. Con lo cual, toda la aportación que tú hagas con respecto a la localidad es una aportación que va por otros fines, no por fines crematísticos puramente vistos así. Entonces, en sí, yo sé que participáis desde el punto de vista de deporte y demás. Ahora que hace unos días estuvimos haciendo la charla con la gente de Ocho Picos, sí, que estuvo muy chulo y demás. Fuiste uno de los que más impulsasteis Ocho Picos, estáis en el baloncesto, estáis en fútbol, estáis, no sé si en balonmano también, supongo, que como sí, también, todo el pueblo, también. Y algo de deporte base por ahí aparte. Incluso algún ciclista por ahí suelto que tiene una escuela y que da mucho por saco. Sí, señor, y muy bueno. Desde el punto de vista de deporte, por ejemplo, que es donde más os veo, sí estáis muy presentes. ¿Por qué? Pues porque se hace en nuestro pueblo, pues porque las personas que trabajan en Codimar, el 90% son de nuestro pueblo. Y porque, bueno, porque la empresa, y porque es un honor, es un orgullo de verdad, poder tener recursos que genera la empresa para poder ayudar en proyectos de esta clase, en proyectos deportivos. O sea, yo siempre digo que patrocinar un proyecto deportivo es invertir en vida, ¿no? Sí, pero realmente no le sacas un rendimiento, o sea, el marketing se suele decir siempre que cuando aportas y patrocinas algo es porque le vas a obtener un mayor rendimiento o por lo menos vas a obtener unos réditos suficientes como para que te merezca la pena la inversión. Son más intangibles, en este caso los resultados que tienes, pero tanto para mí como para toda la dirección de la empresa, como para todo el equipo de la empresa, ir por tu pueblo y ver niños y niñas con la camiseta de baloncesto andar, eso ya de por sí es muy agradable. También está muy bien valorado por parte de los propios empleados. Hombre, naturalmente. Entonces, lo que hablábamos también antes de que todo suma, todo es importante, esa imagen interior alineada con la imagen exterior, todo eso es importante, todo suma. Oye, lo de baloncesto es porque eres aficionado. Sí, me gusta el baloncesto, me gustan todos los deportes. Sí, pero hace ya mucho tiempo. No sé, coño, hace muchos años se puede también jugar de veterano. Sí, pero ahora no juego, ya empecé a correr, se me fastidiaron las rodillas, ya no puedo hacer casi nada, ahora andar Bueno, sí. Bici sí, ¿no? Piscina y... ¿Bici se puede o tampoco? Bici sí se puede, pero... Cogeta por un día que tiene una escuela. Se me mata. Pero te decía el tema del baloncesto porque sois los patrocinadores únicos. Sé que en fútbol base, también en este caso, también hacéis bastante trabajo. El fútbol base, el fútbol sala. También estamos... Base me refiero a deporte base. Eso es. Que no hablamos de las primeras ligas ni de competir arriba del todo, sino del día a día. Sí. Deporte en el que cualquiera puede empezar a meter sobre todo estamos más interesados en colectivos, en lo que son club, donde haya niños y niñas, por supuesto también adultos, de todo. La práctica deportiva en equipo, ¿no? Es lo que más nos interesa. La escuela de atletismo Miguel Ríos, estamos con él también porque es increíble lo que... Me encanta la labor que hace. Te deseo lo mismo que de Morón. Me encanta porque
coges a un crío y le inculcas el valor del deporte de turno, además deporte de resistencia, que tienen una serie de implicaciones aparte, que los de jugar un ratito, hacer la estrellita e irte, porque tienes que sacrificarte un poco, tienes que aprender a medirte un poquito más. Claro, me encanta el trabajo que tienes que ser competitivo respetando al adversario, ¿no? Y tiene muchas similitudes con la empresa, sí, evidentemente, parte, sí. todo lo que es el deporte. 8 Picos Trail, que lo has mencionado tú antes, ahí estamos con ellos desde el primer momento. Es un club que ahora tiene bastante más socios y es una maravilla. Esa combinación de deporte, naturaleza. Nos hablamos de resistencia, es una maravilla. Ya ni te cuento. Bueno. Me estaban contando que estaban preparándose una carrera de 160 kilómetros, sí. que está grillado para hacerte 160 kilómetros. Lima se las hace, increíble. No, sí, he visto publicaciones suyas. Hay un montón de gente ahí dentro que además son buenísimos. Te decía esto porque el deporte como tal es quizá lo que más se ve. Sé que hacéis más cosas desde el punto de vista de la cultura. Sí me has contado que hacéis cosillas. Sí, con Antonio Roa, con Poética, solemos de alguna forma ayudar. Venimos varios años ya ayudando el premio de poesía del poeta Juan Rejano. Y sí, venimos ya años con él. También se han dado algunos casos de personas con una serie de una problemática importante, personas ajenas completamente a la empresa, con una problemática importante que elaboran productos, tienen esa capacidad de elaborar productos, pero no tienen financiación y además tienen problemas internos importantes, problemas de enfermedad, este tipo de cosas, y ahí no lo pensamos dos veces. Conozco el caso a través de Rafa Villén, exactamente, a través de la Casa de las Filipensas, que es otro de las labores que podéis hacer vosotros igualmente. O sea, Rafa, aparte de llevar la Casa de las Filipensas, trabaja aquí de vez en cuando, ¿no? Sí. Aquí se confirma que tiene oficio, ¿no? Tiene oficio. De vez en cuando lo veo por aquí, aunque siempre que lo veas por la calle lo verás con el uniforme. Sí, lo suelo decir siempre, cada vez que lo grabo lo veo con la cruz de madera puesta encima del logotipo de Codimax, que tiene que ir de uniforme obligatoriamente. Sí, señor. Es otra de las responsabilidades que tenemos también, lo que él hace y en lo que nos queremos implicar. Eso es lo que él hace, no tiene precio. Él está ayudando a familias, me parece que lleva 30 familias ahora mismo. Imagínate las necesidades que tiene absolutamente de todo, no solamente de productos de alimentación, sino productos de otra primera necesidad, aparte de alimentación. Mira, la verdad es que me ha contado historiones que, hacen que los problemas que tenemos todos se queden muy chiquititos, diciendo eso es un problema de verdad. Lo mío es quejarme de vicio en muchas ocasiones, pero también es cierto que en su caso yo suelo decir siempre que independientemente de que yo pueda estar o no de acuerdo por completo con lo que hace y por los motivos por los que lo hace, yo sé la trazabilidad de lo que hace. Es decir, yo sé que cada euro que se aporta o cada kilo de comida que se aporta, yo sé dónde va. Lo sabemos dónde está. Y de alguna manera creo que es el secreto de que eso funcione adecuadamente. Claro. Esa transparencia está ahí. Puedes llegar allí a las Filipenses, te abre todas las puertas, puedes ver absolutamente todo. Y bueno, y ves que también además que no paran de llegar familias. Sí, es cierto. Y eso sí lo que estamos ayudando. Eso sí que te da una buena medida de cuál es la coyuntura actual. Y ya por último, se me gustaría dar una pincelada sobre responsabilidad social corporativa ligada al personal. Porque uno de los casos que sé que funciona, que a día de hoy funciona muy bien, es un chico que procedía de Digenil, que llegó casi como en muchas ocasiones llegan. De hecho, alguna vez hablando con ellos, se suelen quejar de que cuando en alguna empresa le dan cabida a alguien procedente de Digenil, durante un tiempo lo tienen porque toca hacerlo y porque te duran las ganas, pero luego no tiene carrera y no continúa. En su caso sí, y de hecho funciona muy bien. Lo de Miguel Ángel ha sido una maravilla porque es verdad, cuando lo contratamos lo metimos directamente en producción, ¿eh? O sea, no se lo pusimos fácil. Lo metimos le pusimos de compañera además a mi hija Sara y estuvo en almacén, estuvo colaborando con almacén. Sí. Y ahí tuvo por lo tanto un primer contacto con la materia prima que te ayuda a conocer el producto de forma rápida y cómo ha evolucionado este chaval, pues ha sido fantástico, porque ahora ayuda en la organización y limpieza de lo que son todos los procesos y es que ha hecho carrera aquí. De hecho, acabó el primer contrato de un año y ahora es fijo en la empresa ya. O sea, este cuenta como gestión del talento, ¿no? Exactamente, no se va. Y además lo bueno es que vive solo ya. O sea, se ha podido independizar.
ya no, ese tipo de casos, eso tiene es que una volar maravilla, loco. es una maravilla porque ha crecido en lo económico, ha tenido, eso le permite esta independencia, pero también ha crecido en lo personal. Claro. Y hasta el punto de que es posible que siga, que continúe con alguna tutela de Digenir probablemente, pero que vive solo. Él se organiza solo y lleva su vida solo. Es el gran objetivo que se tiene cuando alguien empieza a trabajar con ellos en ese punto. Por supuesto. Intentar que llegue a integrarlos a la independencia total. De la mejor manera posible. Qué bueno, qué bueno. Creo que ahí lo hemos conseguido. Pues bueno, en ese caso de éxito suyo, para apuntarle una medalla, porque tiene... Como te decía al principio, es que es un honor el poder tener recursos que la empresa da y poder destinarlos a esto, y que no todo sea comprar, vender, comprar. Cuenta de resultados, sí. No todo hay otra cuenta de resultados que no es la económica, que en muchas ocasiones es la satisfacción que te ves dentro de la empresa. Efectivamente, eso es. Que, chicos, yo por mí seguía más rato, pero si no, esto va a ser más largo que... Sí, ahora vamos a jugar al ajedrez. Ah, pues mira. Con mi amigo John. John, efectivamente, con John, que sí, lleva jugando unas hartas de años con él, ¿no? Muchos años. Tú sabes que John fue ingeniero nuestro, trabajó aquí en la empresa, y hablábamos antes de la línea de maquinaria de transportadores, que es la más rentable de la empresa, la inició él. Qué bueno. Él fue el que desarrolló aquello y bueno, lo quiero mucho, aparte somos de la amistad que tenemos, y continuamos todavía jugando al ajedrez. ¿Quién gana? Todos los sábados. A medias estamos. Una vez me gana, otra vez le gano yo. Vale, eso mola. Que, chicos, que muchísimas gracias por prestarte. Que sé que delante de la cámara no es tu ámbito más cómodo, pero no, está bien, ya te digo yo que está bien. Otra vez te pongo más nervioso. Pues chicos, encantado, muchísimas gracias y hablamos.